Hola, hola a todos mis queridos ciudadanos universales, ¿cómo se encuentran hoy? Yo estoy muy feliz de recibirlos en este episodio especial de Imago, el programa que ha sido creado para desarrollar el autoconocimiento y también para motivar la conciencia. Soy Gloria Rivero Roch y en este día es un honor para mí presentarles a un profesional que ha dedicado 20 años de su vida a la investigación, al estudio, la preparación de la meditación clásica y el yoga antiguo. Nuestro invitado se llama Antonio. Él es el fundador y el creador del proyecto Finca Elefante en San José de Costa Rica. Hola Antonio. Hola Gloria, ¿qué tal? Bien, ¿y tú qué tal? Muy feliz de estar aquí, es un honor estar en tu programa que desde ya me declaro un fiel oyente de él. Muchas gracias, Antonio, por hacernos el honor de venir y también por lo que vamos a desarrollar, que es la meditación y la salud emocional. Entonces, vamos a hablar un poco de la preparación que has tenido en el camino tuyo para que nuestros oyentes sepan cómo ha sido tu historia. Yo voy a hablar un poco de tu biografía y cualquier cosa me corriges. Muy bien, adelante. Gracias. Bueno, aquí tenemos entonces que en el 2004 tú ingresas al Krishnamacharya Yoga Mandiram, ¿verdad? Que fue fundado por el hijo de Krishnamacharya. Exacto, correcto. Y después entraste también a estudiar Hatha Yoga en el Vijnana Kalavedi School of Traditional Indian Arts en Kerala. Esta pertenece a la UNESCO. En el 2010 te mudas a Mumbai y ahí es donde estudias yoga antiguo, ¿verdad? En el Yoga Institute de Mumbai. Y ahí es a donde se investiga la filosofía del yoga antiguo, pero también una de las personalidades que estuvo vinculada con este instituto fue Mahatma Gandhi. En el 2014 ya Antonio entonces desarrolla su propio proyecto en lo que es la investigación de la meditación clásica, técnicas de meditación clásica. Correcto. Así es, y hoy en día Antonio pues ha beneficiado a Costa Rica con su proyecto de Finca Elefante, que es un centro dedicado a la meditación clásica y al yoga antiguo. Entonces, como podemos ver a todos los oyentes, es una maravilla tener en Imago una persona como Antonio, ¿verdad? Porque todos nosotros hemos venido hablando a lo largo de estos meses juntos sobre temas de conciencia, de estar presentes y en los últimos episodios y a partir de este año particularmente lo que venimos trayendo son también herramientas y recursos para desarrollar la conciencia. Entonces, sin más preámbulo, vamos a consultarle a Toño para que nos ilustre dónde nace la meditación y qué es. Bueno, la meditación, bueno, primero me gustaría decirle hola a todos los que nos estén escuchando, a los compañeros escuchas, que en algún momento yo también estoy siempre del otro lado, escuchando lo que vos decís. Eh, la meditación es un tema interesante porque nace en prácticamente todas las civilizaciones antiguas de la Tierra. La vemos en los mayas, la vemos con los aztecas, la vemos con los incas, con todas las comunidades celtas, en Australia, en Nueva Zelanda, en la India, el Tíbet, la China. Yo, por ejemplo, siempre me llamó mucho la atención la meditación de la India, particularmente por la forma en que abordan la mente, una forma sumamente científica, bueno, de que se tienen registros que datan más o menos del año 3000, 4000 antes de Cristo, ¿verdad? Y si se tenían registros, por ejemplo, se tienen actualmente registros de esa época, tal vez escritos desde el año 2000 antes de Cristo, pues podríamos entender que es un proceso que a ese momento venía desarrollándose desde hacía muchísimos años antes. Okay. Principalmente si tomamos en cuenta que es un desarrollo de la mente, del estudio de la mente, de su estructura, tan complejo que no se puede dar en cuestión incluso de 500 o 1000 años. Entonces podríamos decir que al menos las bases de la meditación clásica de la India se remontan a al menos 5000 años antes de Cristo. Muy bien. Y entonces este tipo de trabajo, digamos, en las personas, del meditar ya como un ejercicio, ¿cuál es la orientación que tiene, hablando ya en su origen puro, que es en India? ¿Verdad? Porque, digamos, alrededor del mundo se han dado diferentes modos de establecer presencia o conciencia, pero estamos hablando propiamente de la raíz
de la meditación que es en India. Entonces, por ejemplo, ya como una disciplina, Antonio, para las personas que meditar, ¿de qué manera surge la meditación? En una persona, por ejemplo, que no tiene conocimiento, ya digamos partiendo de la raíz que tú conoces muy bien. Bueno, la meditación clásica en la India surge, para ponerlo un poco en contexto histórico, surge en los bosques. Y esto es muy Qué lindo. interesante y es Ujú. sumamente hermoso, porque es una catarsis que se da entre la mente humana y la mente, digamos, de la naturaleza. Y el punto donde convergen ambas de la forma más pura fue en los bosques, donde sabios meditadores que se retiraban a los bosques para meditar fueron descifrando, digamos, la estructura de la mente. Es lo que llaman en India el conocimiento revelado. A mí no me Ujú. gusta mucho utilizar esa connotación, pero digamos que fue un tipo de experiencia psíquica que se desarrolló a partir del silencio. Mm. Esto lo que nos dice es que potencialmente todos los seres humanos llevamos un poco de ese silencio a lo interno de nuestro ser, y es cuando logramos acceder a ese silencio que podemos también ser, digamos, el canal a través del cual se nos revela todo este tipo de experiencia meditativa para desarrollar la salud emocional, para desarrollar una vida más tranquila, más serena y más llena de paz. No es tan complicado tampoco. Con un poco de práctica diaria ya se pueden comenzar a ver beneficios en el diario vivir de cada persona, de cada practicante, de cada meditador, digamos. Muy bien, entonces se podría decir, corrígeme si me equivoco, que la meditación es también como un hacer, no hacer algo. Es decir, un hacer y no hacer algo, porque si yo estoy en cierto momento, recogimiento, me siento y estoy quieto, pero estoy presente conmigo mismo, estoy haciendo una acción porque estoy haciendo un acto de presencia. Pero si a la vez no estoy haciendo porque no me estoy dedicando a mis labores, a mis trabajos, sino que nada más estoy tomando conciencia del momento en el que estoy, es un hacer y un no hacer. Correcto. Muy bien. Perdón. Y en ese momento uno toma conciencia de sí mismo. Es decir, se podría empezar por escucharse un poco, por sacar el rato o unos minutos como para notar qué es lo que se experimenta. Por supuesto, correcto, sí. Aquí habría que definir entonces qué es hacer y qué es no hacer, ¿verdad? Ujú. En el mundo moderno llamamos por lo general hacer a estar trabajando, a estar ocupados, a estar haciendo algo, ¿verdad? A estar en una actividad. Perdón. Desde el punto de vista clásico, digamos, o desde la plataforma de la meditación, que es desde donde yo por lo general abordo mi vida, hacer es observarme. Para mí, hacer es estar en un momento de silencio, no precisamente de inactividad, pero en un momento de silencio interno desde donde puedo observar mis pensamientos, puedo observarme desde afuera, viviendo la vida diaria, ¿verdad? Es importante destacar que meditar tampoco es simplemente sentarse y en silencio a ojos cerrados. Eso es lo que hacemos, como quien dice, para inculcar un hábito en nosotros que después, conforme se va haciendo más grande, a la hora de meditar, por ejemplo, todos los días a la misma hora, en el mismo lugar, ojalá, entonces ese hábito se empieza a apoderar de nuestra vida cuando estamos caminando, cuando estamos cocinando, cuando estamos trabajando, cuando estamos hablando con las personas, y es lo que llamamos una meditación activa o una vida meditativa, una vida vivida de forma meditativa. Pero nos sentamos en silencio porque también requerimos un poco de quietud para poder instaurar, digamos, este hábito en nosotros. Ujú. Que se nos haga como una rutina y que después de haberlo practicado en varias ocasiones ya nos surja de forma espontánea la necesidad o el gusto más bien por hacer aquello. Exactamente. Porque cuando uno empieza también, para los oyentes que no han practicado meditación, aunque sé que hay muchos de ellos que sí, uno le toma un gusto y uno disfruta porque eso también no es que es solo para relajación, pero también permite que uno se expanda. Y el sistema de vida estresante en el que estamos sometidos nos Ujú. contrae. Entonces eso tiene también repercusiones a nivel físico, es decir, nos expande, nos relaja, nos permite volver al centro. Acuérdense que aquí siempre hablamos de una conciencia o ser superior.
como un ser divino espiritual, entonces este tipo de actividad nos va a volver a ese centro, lo cual me lleva, Antonio, a la segunda pregunta que tendría que ver, ¿para qué sirve la meditación? Ya eso lo veníamos hablando, pero porque hay personas que dicen, bueno, sí, yo me puedo sentar en silencio, pero ¿qué efecto me va a dar en mi vida? Antes de continuar con la pregunta, si hago la aclaración que en Imago muchas veces hemos dicho que no hay fórmulas mágicas. Y si uno va a hacer un ejercicio ya pensando los resultados, ya eso genera tensión. Pero si uno quiere conocer cuáles son las consecuencias sin fecha de eso que uno está desarrollando, ¿de qué podríamos estar hablando, Antonio? ¿De qué niveles? Yo creo que en términos generales podríamos estar hablando de un objetivo claro y es trascender, Ujú. es evolucionar. Eh, Personalmente yo creo que para eso estamos aquí. Si ya fuésemos trascendidos o evolucionados estaríamos en otro lugar. Entonces con la meditación lo que hacemos es al menos abrir un canal, abrir una puerta pequeñita en esa dirección. ¿Verdad? Hay que entender también que desgraciadamente no es un camino para todas las personas, en el sentido de que no todas las personas en realidad les interesa de forma sincera evolucionar y trascender. Es un camino interesante, es un camino bello, pero al mismo tiempo es un camino arduo, que requiere de mucha humildad, que requiere de disciplina y pues todos sabemos que no todas las personas están dispuestas a sacrificar su disciplina, o a ser seres humanos humildes para aceptar, por ejemplo, sus errores, sus debilidades. Y al ser la meditación un camino en el cual de las primeras cosas que se nos van a poner al frente son precisamente nuestras debilidades, pues si carecemos de humildad, por ejemplo, para aceptarlas, para verlas y trabajarlas, pues entonces no es un camino para ese tipo de personas. De hecho, yo siempre he dicho que las personas que realmente están evolucionando, que están trascendiendo, que les interesa, son pocas. Son personas que en realidad van en contra de la evolución ordinaria de la naturaleza. La evolución ordinaria de la naturaleza es lo que nos ha llevado como sociedad a lo que somos hoy, por ejemplo. Mientras que la evolución individual del ser, de la conciencia, más bien se opone a todas esas fuerzas que nos obligan cada día a ser más automáticos, a vivir como robots, por así Ujú. decirlo. Entonces es un camino exclusivo en ese sentido. Yo no comparto, por ejemplo, la gente que dice que el yoga y la meditación es para todos. Precisamente por creer que es para todos es que se ha, como quien dice, vendido al mejor postor. El yoga y la meditación en sus formatos más clásicos es solamente para esas pocas personas interesadas en trascender, en evolucionar hacia una esfera más elevada a la cual se encuentran hoy en día. Muy bien, Antonio, gracias. Esto nos recuerda lo que hemos venido hablando aquí desde que nació Imago, que siempre yo les decía que efectivamente este es un camino de conciencia. Y la Mm, conciencia significa no estar anestesiados, significa estar despiertos, exacto. estar aquí y ahora. Entonces nosotros en Imago siempre recibimos con los brazos abiertos a todos y a todas, dirían por ahí, ¿verdad? Pero sí, yo creo mucho en esto que has dicho tú porque es una elección. No hay Totalmente. nada más extraordinario en la vida que poder elegir el camino que uno desea seguir, pero eso sí, de forma consciente. Siempre hemos estado hablando mucho también de el cerebro, el neocórtex, las conductas, los programas, y no importa si nosotros tenemos programaciones tóxicas o si tenemos que salir de hábitos y cosas, el asunto es que cuando nosotros nos convencemos que queremos transformarnos, ya ahí tomamos una decisión que nos lleva a un compromiso genuino. Entonces, así como en Imago decimos que esto es como un entrenamiento físico, porque así es, trabajar con la conciencia requiere, mientras estemos en el vehículo del cuerpo, Ujú. una disposición y un dirigirse a ello con intención. Entonces, la meditación y el yoga es lo mismo, según lo que tú estás diciendo. Como dirían, muchos son los llamados, pero pocos son los elegidos. Porque Sí, tiene que haber, Antonio, una pasión y un amor para que tú de verdad vayas y saques un pedazo de tu vida que más bien después vas a desear que sea enorme, porque así es como empieza, ¿verdad? claro. Uno va desarrollando como este amor y esta pasión, pero solamente con el ejercicio de.
Y uno lo sabe. Yo pienso que todos los que estamos en Imago, pues tenemos los mismos intereses. Entonces, bueno, muy bien aclarada la pregunta. Ahora, hablamos de paralelamente, hay otros factores en la vida de los seres humanos que pueden ayudar a la meditación. Entonces, yo te consulto a ti, por ejemplo, nosotros hablamos en Imago, el otro día hablamos del Feng Shui, y hablábamos del Feng Shui no como una fórmula mágica, sino como uno de los varios recursos que existen, pero no es lo que nos va a resolver, sino que nosotros tenemos que hacer un trabajo interior. ¿Tú qué consideras que serían otros factores que le ayudarían a la persona como a ampliar, digamos, su parámetro a la hora de meditar? Por ejemplo, en la alimentación, Ujú. en las rutinas. Porque efectivamente yo he traído lo de la meditación porque me parece que cuando estamos haciendo un ejercicio individual es como vernos a nosotros. Es imposible casi no fijarse cuando uno se empieza a ver uno mismo en la alimentación, en los horarios que tengo, las emociones que experimento, ¿me entiendes? Ya uno se vuelve más consciente. Entonces, ¿qué crees tú que le puede ayudar a una persona que está incursionando en el campo de la meditación e incluso en el yoga? Bueno, definitivamente yo creo que la disciplina, Ujú. ¿verdad? Una sana disciplina de establecerse una rutina, por ejemplo, básica, no precisamente por eso fácil, en el sentido de que, por ejemplo, meditar todos los días a la misma hora, en el mismo lugar, eso va creando un tipo de hábito y además un tipo de energía especial en el lugar donde se medita, especialmente a la hora del amanecer, que es la hora que a mí más me gusta, creo que es la hora donde se convergen energías más favorecedoras para una mayor observación, autoobservación. Ujú. Lo que dijiste también de la alimentación, eso es básico porque somos lo que comemos, dice el viejo refrán, y es totalmente cierto, cuando comemos nos estamos nutriendo de la energía de los alimentos más allá que de sus componentes atómicos. Entonces una comida natural, ojalá lo menos procesada posible, siempre va a ayudar a mantener el cuerpo con fuerza, el cuerpo con energía y pues un cerebro muchísimo mejor alimentado también. La respiración, ser consciente de la respiración es sumamente importante, ser consciente de la respiración cada vez que nos acordemos durante todo el día. Esto es una práctica de meditación básica, muy fácil, pero un poco compleja en el sentido de que no siempre nos acordamos durante el día si estamos respirando, cómo estamos respirando. Por ejemplo, en este momento, si yo no hubiese dicho nada de eso y hacemos una pausa y nos acordáramos y dijéramos, ¿cómo estoy respirando ahora? E intentar entonces observar cómo es mi respiración. Aquí no queremos que la respiración sea profunda ni pausada, no, con el simple hecho de observarla podemos sacar cualquier cantidad de información. Si, por ejemplo, en este momento tengo la respiración más superficial, más profunda, es decir, en cualquier momento del día acordarme cómo estoy respirando, esa es también otra práctica que ayuda mucho. La alimentación, la rutina. Esos tres pilares, digamos, son básicos. El ejercicio también, se me olvidaba, el Ujú. ejercicio físico. El ejercicio físico nos remueve las toxinas del cuerpo, nos remueve la energía y definitivamente le da una fuerza especial a los músculos y a los huesos que son básicos también a la hora de sentarse a meditar, porque sentarse a meditar puede ser que canse las articulaciones si uno no está muy acostumbrado. El ejercicio es la mejor forma de fortalecer las áreas que vamos a utilizar para la meditación y de hecho aquí es donde entra el yoga antiguo. El yoga antiguo, los ejercicios de yoga que se practican en el yoga antiguo son todas aquellas posturas de meditación básicas y fáciles, no son para nada acrobáticas ni contorsionistas, son todas aquellas posturas que me ayudan a fortalecer los músculos y los huesos que voy a utilizar para poder mantener una postura de meditación por un largo periodo. Entonces ahí también el yoga antiguo es una excelente opción para eso. Y una pregunta sobre la respiración, Sí, porque a mí también a veces me han preguntado sobre el tema de la respiración. Por lo general, la gente dice, ¿para qué? ¿Para qué voy a observar la respiración? ¿O qué extraño esto? Entonces te consulto lo siguiente. Yo sé que en la meditación, ahora que hablábamos de los alcances que puede tener, ya ha sido comprobado que hace un efecto a nivel neurológico, por supuesto. ¿verdad? Igual que en las células del cuerpo.
porque ya digamos la disposición que tú tienes global, hay una respuesta, aunque tú no lo estés viendo en una pantalla y sepas los datos, hay una respuesta en tu cuerpo, no a los 2 días, pero las personas que ya llevan varios años practicando empiezan a ver una respuesta neurológica, fisiológica y también emocional. Por eso te digo lo de la respiración, porque cuando se pregunta para qué lo de la respiración, hasta donde yo sé, la respiración está conectada con la parte subconsciente. Ujú. Y es como, como que despiertas, entre comillas despiertas, te vuelves más consciente cuando te enfocas en la respiración, porque es como el centro de la vida. Ujú. ¿Qué es lo que ocurre o es que la persona se relaja o se calma o está como más serena? ¿Por qué? Como dicen las personas, ¿por qué hay que respirar? ¿Por qué hay que observar tanto la respiración? Bueno, En India, digamos, lo que has aprendido tú. primero que todo, yo creo que la respiración, al ser lo primero que hacemos al nacer y lo último que hacemos al morir, ya eso a mí me dice muchísimo, ¿verdad? Ya eso a mí me motiva, cautiva mi atención, ¿verdad? ¿Qué es lo que me acompaña durante toda la vida, de principio a fin? Es la respiración. Luego, ya desde el punto de vista psicológico, filosófico, si quisiéramos hablarlo, abordarlo desde ese tema, la respiración es como la parte más sutil del cuerpo, digamos, Ujú, pero al mismo tiempo es la parte más superficial de la mente, de lo invisible. ujú. Entonces podríamos decir que es un puente que conecta ambas vertientes, la materia y la energía, la física y Espíritu. la etérea o Ujú, espiritual. Es decir, que al trabajar en la respiración estamos, nos demos cuenta o no, automáticamente trabajando sobre la materia y sobre la energía. ujú. Tan es así que, por ejemplo, hay un ejercicio muy fácil, es simplemente desarrollarlo. Por ejemplo, cuando estamos tristes y si nos acordamos cómo es nuestra respiración, la observamos en ese momento, nos vamos a dar cuenta que la respiración es muy distinta a cuando estamos felices, cuando estamos serenos, cuando estamos en paz, o cuando estamos asustados, o cuando estamos, por ejemplo, corriendo por nuestra vida en alguna situación de peligro. Es decir, la respiración es la eterna y fiel compañera de nuestras emociones. Ujú, Entonces, si le diéramos, como quien dice vulgarmente, vuelta a la tortilla, ujú, podríamos acceder al campo de las emociones o al campo de la conciencia, de la subconsciencia a través de la respiración. Entonces, ¿qué es lo que hacemos al observarla? La respiración. Tal vez la primera vez que lo observemos no nos demos cuenta de esto. Pero si al cabo de un tiempo de práctica desarrollamos el hábito de observar la respiración, nos vamos a dar cuenta, es de las primeras sorpresas que aparecen durante la meditación, es que tenemos un cierto control, una cierta injerencia individual sobre nuestro campo emocional y eso es maravilloso porque eso entonces nos permite, número uno, identificar cuáles son nuestros patrones tóxicos mentales y número dos, la forma en la cual podemos dejarlos atrás o al menos trabajarlos, que ya eso es mucho, ¿verdad? ujú. Sí, eso es maravilloso lo que has dicho tú porque eso nos hace volver al eje, al Mm, centro otra vez, ¿verdad? Como al director, Antonio, cuando uno respira, es como que uno recuerda que la conciencia o el ser superior que nos habita, como les digo yo, que es de calidad divina, no es inferior ni primitivo, sino que es superior, ese es el que en teoría y en práctica debería dirigirnos. Es decir, no estar dirigidos por los programas, por la reactividad, por el ego. Y ahora que tú estabas hablando de esto entre lo sutil y lo denso, o la materia y la parte espiritual, estamos realizando un ejercicio coherente de unidad, de integración al meditar. Porque estamos conectando sin proponérnoslo, porque muchas veces las personas no lo saben, pero se ocasiona ese efecto. Es decir, es como una fusión. La vez pasada hablábamos de la energía del yin y el yang, que es como la luz y la sombra, y nosotros tenemos ese tipo de energía en todos los órganos del cuerpo y también en el planeta alrededor. Entonces la meditación es una integración de las fuerzas y estar haciendo presencia, perdón, y que las dos se integren de una forma en la cual a partir de ahí ya empezamos a fluir con más libertad, más serenidad, o más bien permitimos fluir la energía, porque muchas veces estamos bloqueados. por supuesto, sí. Y que es muy interesante, por ejemplo,
ver que cuando comenzamos a meditar, de las primeras cosas de los primeros resultados tangibles de los cuales nosotros nos podemos dar cuenta es precisamente de esa relación entre la materia y entre la energía y cómo nos encontramos en medio de ellas, Ujú. ¿verdad? Y, y no precisamente van a ser descubrimientos personales o individuales satisfactorios, como te dije al principio, muchas veces, de hecho la mayoría puede ser en algunas etapas, son descubrimientos que nos obligan a doblegarnos, a aceptarlos y a trabajarlos, porque el camino de la evolución, como te dije, no es, no, es entretenido, es interesantísimo, pero eso conlleva también un complejo y arduo trabajo que no tiene por qué ser aburrido ni tedioso, al contrario, yo creo que es una aventura maravillosa. Sí, porque nos abre un camino y un horizonte desconocido, pero gigantesco, Claro, en donde todo van a ser beneficios. Ahora que hablábamos de los alcances, porque como decíamos, no hay fórmulas mágicas, que la gente siempre espera, bueno, entonces, por ejemplo, con el yoga voy a adelgazar, o con la meditación ya se me van a quitar todos los problemas. Esa mentalidad es muy occidental, ¿verdad? mucho, El de ver respuestas rápidas, efectos inmediatos. Entonces, en el camino del autoconocimiento, lo que hemos venido desarrollando nosotros es integrar, que es lo que se haría con la meditación. claro, Es decir, pasar de un mundo fragmentado, muy mecánico y inconsciente, ¿verdad? Como automático, a un mundo que esté todo interrelacionado, todo conectado, consciente, presente, unido, ¿verdad? claro, Entonces, si bien es cierto, no es que vamos a tener efectos inmediatos, pero eso nos va a ayudar a que si estamos iniciando el camino del autoconocimiento, ejerzamos más presencia en nosotros, con nosotros y nos escuchemos. Porque también puede haber gente que tiene mucho ruido mental, que también eso hemos hablado de la mente, de la forma mente, las formas pensamiento, y hay personas que simplemente lo que quieren es desconectarse de ese ruido o lograr una calma. Entonces, a veces, y esta es otra pregunta, la meditación es un recurso que no necesariamente tienes que tener muchos problemas o estar sufriendo una tragedia para ir a meditar. Puede ser que estés muy feliz y en plenitud y también requieras meditar para tener armonía y balance. Pero, por ejemplo, una persona que tiene como este ruido o esta dinámica o este movimiento de vida, ¿cómo puede llegar a la meditación? O sea, ¿qué le dirías tú a una persona que nunca en su vida ha meditado, por ejemplo? Eh, la forma es iniciando, como dijiste tú, con la respiración, sacando un tiempo para hacerlo. Y la pregunta también, un añadido sería, porque hay personas que dicen, entonces para meditar no hay que pensar en nada y se les vuelve una tortura, ¿verdad? jamás, si no. Sí, sí. Y por eso sé que mucha gente que no ha entendido el concepto dice que no puede meditar porque tratan de quitarse los pensamientos. Entonces, cómo nos ayudas con eso? Yo creo que la mayoría de la gente dice que no puede meditar por pura vagancia, pero son verdades que nos ocultamos a nosotros mismos, porque siempre va a ser más fácil ocultarnos las verdades que aceptarlas. Entonces, cuando a mí me dicen es que no puedo meditar porque no tengo tiempo, porque no, porque mi mente no para, porque tengo muchos pensamientos, ahí es donde estamos frente a seres humanos que en realidad no están tan interesados en trascender o en evolucionar. Dicho en pocas palabras, la persona que realmente está comprometida lo hace a pesar de sus pensamientos, a pesar de sus tristezas, de sus sufrimientos, a pesar de estar feliz, porque hay gente que dice, yo para qué voy a meditar si estoy feliz. También, Ujú. meditar no es para ser feliz, no meditamos para ser felices, meditamos para evolucionar, para trascender, y trascender no tiene nada que ver con felicidad ni con sufrimiento, es simplemente un proceso evolutivo al cual nos sometemos, nos seleccionamos a nosotros mismos, ¿verdad? Y otra pregunta, hay que aprovechar que te tenemos aquí. Sí, sí, es que me voy acordando también de otras cosas. Por ejemplo, nosotros hemos hablado en otros episodios de la inmortalidad o de que nosotros somos infinitos, ¿verdad? Esa infinitud que tenemos viene del carácter de la conciencia espiritual, ¿verdad? Del ser divino superior. Claro, Este meditar, Antonio, es también estar en este momento, en este espacio-tiempo del planeta Tierra, pero cuando llegamos a la meditación, entramos en la eternidad. Es eso también, de cierta forma, porque tocamos, digamos, el nivel de la conciencia desde un ámbito que
sin quererlo como que ya no estamos tan pegados en la materia. Estamos más en ese espacio, en la parte infinita de nosotros, en la conciencia. Claro, aquí, aquí el tema es complejo, ¿verdad? El tema es complejo en el sentido de que depende también desde dónde se aborda el tema de la meditación. El concepto de eternidad puede que exista, puede que no exista, Ujú, ¿verdad? Entonces yo creo que el concepto de eternidad, de infinitud, es algo que cada quien tendrá que descubrir y definir por sí mismo a partir de su propia experiencia con la meditación, a partir de su propio desarrollo. ¿Qué quiero decir con esto? Hay personas, por ejemplo, las meditaciones budistas, las meditaciones tibetanas, pues sus grandes sabios y meditadores han llegado a la conclusión de que nada es infinito, de que nada es eterno. ujú, Los meditadores sabios profundos de la India han llegado más bien a todo lo contrario, a que la conciencia es eterna, que somos infinitos, a que tenemos alma, por ujú. ejemplo. Sí, ese es eso que estás diciendo tú ahorita, perdón que te interrumpa, es el corte que se le ha dado a Imago. Porque como nosotros aquí no hablamos de religiones, porque todas las personas que están en Imago son de distintas religiones, creencias, doctrinas, filosofías, Claro. ¿verdad? Y todo es válido. Entonces, está bien creer que hay infinitud y creer que no la hay. Claro, yo a eso iba un poco. Entonces, por ejemplo, como existen estas dos vertientes, podríamos marcar estas dos vertientes principalmente. Entonces, a mí siempre me gusta a la hora de tocar el tema de infinitud o eternidad, dejarlo como para como quien dice, para un resultado que cada quien definirá según su propia experiencia meditativa, ¿verdad? Porque cambiamos, cada mente es distinta y cada experiencia va a ser completamente individual. Aquí lo importante antes de llegar a definir esos temas, yo creo que es establecer una rutina de meditación, identificar los patrones tóxicos que nos impiden avanzar y una vez que hemos pasado esta etapa o este capítulo, que es por lo general bastante grande Largo. porque Ujú. tenemos cualquier cantidad de cosas en nuestra mente y en nuestro ser, entonces ya una vez del otro lado, como quien dice, ya una vez pasado ese bosque interno, entonces ahí es donde la experiencia meditativa y todas estas verdades y misterios metafísicos empiezan a tomar forma. Ahora, la forma que tomen va a depender muchísimo también de la mente, de la persona, del practicante, del meditador, ¿verdad? Entonces yo a veces considero, por ejemplo, que hablar, que hablar de temas muy metafísicos, al menos en el sentido de la meditación, es como empezar un poco por el segundo o el tercer piso, cuando lo que Ujú. deberíamos hacer es empezar a construir las bases y luego el primer piso, luego el segundo y el tercero. Y la meditación, al menos en su parte más básica, radica en eso, en las bases y el primer piso. Entonces, bueno, retomando esto que has dicho tú en las bases, yo creo que el amor, ¿verdad? Ahora que hablaba yo de la infinitud y la eternidad, como lo veo yo, ya que tú dices que es una experiencia personal, yo siento que esa eternidad radica Claro, en el amor infinito, pero no como un ideal o como una fantasía, sino como yo creo que yo soy un ser espiritual infinito. Yo sí lo creo y lo he experimentado. Habrá personas que podrán alcanzar un enorme desarrollo en meditación, pero que no lo experimentan porque son otra configuración, son otros universos internos y un montón de cosas más. Entonces, es exacto. verdad, cada cabeza es un mundo y cada corazón Qué también. bonito eso. Sí, entonces yo por eso lo veo como por ese lado, aunque estoy muy de acuerdo contigo, Antonio, porque en Imago también es eso, empezar de la base, irse desarrollando, y eso sí, cada persona en su ritmo. Por eso yo siempre aclaro que esto no es un adoctrinamiento, los imagos. No es hay que hacer esto de tal manera, sino que la persona lo asimile como se nutra y tome lo que le sirve y deje lo que no. Claro. ¿Verdad? Entonces, lo del amor, que con esto podríamos ya casi cerrar el episodio. Oh. Ahorita, todavía queda un poco. Pero porque ha sido fascinante para mí, ¿verdad? Pero sí el amor es como un estado, ¿verdad? Y creo que cuando meditamos, yo que hablo tanto en los episodios, hemos hablado y abordado mucho lo de la autoestima, es otro alimento fundamental para el desarrollo interior y como has dicho tú, para Mm, trascender.
O sea, podríamos tener miles de herramientas que si no trabajamos en la autoestima o el amor propio, pues no podemos tampoco darle amor a los otros si no nos lo damos a nosotros mismos. Correcto. Y para mí, la meditación es un acto de amor hacia uno mismo. Qué bonito, sí. Sí, sí, es un acto de amor, entonces, abordándolo desde esa parte, y ya con esto, para no sacarte más el jugo, lo hemos aprovechado, espero tenerte en otros programas No, más no, adelante, yo ¿verdad? feliz me quedo. Sí, sí. Entonces, para terminar de sacarte el jugo de tu conocimiento, vasto conocimiento, consultamos si paralelamente que uno está haciendo la meditación, entonces ya uno se vuelve más sensible en cada persona diferente, pero sí te vuelves un poco más sensible como habíamos dicho ahora, a la alimentación, a las emociones, al plano material. A todo, Pero hay un cambio en la persona, a aunque no todo. importa el grado, pero sí hay una transformación. Y yo creo que ahí radica también la diferencia, digamos, entre la meditación y los dogmas religiosos. Yo no quiero aquí tampoco señalar, pero Pero, por ejemplo, la meditación nos da un resultado tangible aquí, ahora, ¿verdad? No es un resultado que nos prometen después de la muerte. Y a mí Ujú. eso me parece sumamente hermoso, porque como vos dijiste, es un acto de amor al cual yo accedo y es un regalo que me doy en este momento. Y cuando digo regalo, me refiero a los resultados que puedo comenzar a ver. Y uno de los más bellos y hermosos es precisamente el que acabas de decir, la sensibilidad. Por eso la meditación es uno de los caminos más hermosos, uno de los grandes catalizadores del arte, Ujú. ¿verdad? Del arte de lo que sea, del arte de vivir, del arte de pintar, de actuar, de cantar, de tocar un instrumento musical, el arte de caminar, el arte de autoobservarme, de salir a ver las estrellas o a sentir el sol, ¿verdad? Es de hecho a partir de el parámetro de la sensibilidad que podemos comenzar a sentir uno de los resultados más tangibles y más hermosos de la meditación en nosotros. Ujú. Entonces esa sensibilidad sí va a tocar las áreas de nuestra vida, en cada persona de forma distinta. Pero, y ahora cuando hablábamos también de la alimentación, retomo ese tema Claro. porque a eso también me lo han consultado, ¿verdad? Que si para alimentar, para meditar, perdón, hay que ser vegetariano, o hay que, bueno, esos son mitos, ¿verdad? Sí. Alrededor de la meditación hay muchísimos mitos que darían como para un episodio. Sí, al igual que alrededor del yoga. Entonces, sin embargo, yo creo que sí, hay que tener, uno empieza a adquirir más conciencia, ¿verdad? Al igual que cuando haces algún tipo de terapia o con los imagos que estás oyendo, empiezas a tomar conciencia de cosas que tal vez antes no, porque desarrollas un hábito, igual que cuando estás leyendo un libro de autoayuda o vas a algún curso, a uno se le va aumentando el nivel de conciencia, entonces la meditación también aumenta el nivel de conciencia, Claro. ¿verdad? Entonces, a la hora de ver en la alimentación, ya uno también vuelve a ver como tal vez te nace espontáneamente un cuidarte un poco más, no necesariamente ser vegetariano, pero si ya empiezas a tomar conciencia de tu cuerpo, Por supuesto. ¿verdad? Partiendo de la respiración empiezas a tomar conciencia del cuerpo físico y Ujú. también del pensamiento. Claro. Y además es interesante el tema de la sensibilidad porque a pesar de que lo acabamos de definir de una forma muy poética y muy hermosa, la sensibilidad también es un camino hacia el darnos cuenta de cosas que no nos estábamos dando cuenta antes. Entre ellas puede ser la alimentación, ¿verdad? Somos más sensibles a los alimentos que consumimos y de un momento a otro sentimos esta necesidad natural, no impuesta, de alimentarnos con aquello que nos haga sentir livianos, que nos haga sentir tranquilos, que nos haga fortalecer el amor propio, el amor por nuestro cuerpo. Al mismo tiempo, la sensibilidad es una puerta que se abre hacia ese mundo emocional que tenemos nosotros, eh, cargado de cosas del pasado, de condicionamientos, de traumas, y en ese sentido la sensibilidad ya pierde su carácter poético, pero al menos, Sí, pero claro. nos enfrenta hacia esas verdades como yo hablo, ¿verdad? Como yo siempre digo, a las verdades que nos ocultamos a nosotros mismos. Entonces, la sensibilidad tiene estas dos caras necesarias para la evolución, definitivamente. Y además también que se nos cae o se nos abre un telón para escucharnos, porque si nosotros seguimos en la vida ordinaria de ininterrumpida de la rutina, me levanto, me voy al trabajo, vuelvo a la casa y de fin de semana como salgo y esto y todo, pero nunca paro ni me detengo aquí ahora en mi espíritu, en mi conciencia o en mi mente, entonces nunca me voy a oír.
Claro. Y muchas veces vas a oír hablar a las otras personas en el momento tal vez como que piensas, pero como siempre estás en una rutina de ruido exterior, Ujú. nunca ves hacia el interior, el meditar lo que va a hacer es que se te caiga un telón y de forma espontánea te veas obligado a escucharte. Y ahí es donde digo yo que se empieza a descubrir uno en actitudes que a uno no le agradan, en reactividades, o sea, también es parte de un proceso de descubrimiento Sí. de factores que pueden mejorar. Sí, y requiere altas dosis de humildad, eso también. Eso se, te dijiste tú, el ingrediente básico es la humildad. Sí, Sí. sí, eso hay que anotarlo, ¿oyeron? Pero bueno, esto ha sido un episodio extraordinario. A todos los que nos están oyendo, espero que hayan tomado nota. Ahí siempre queda colgado el episodio para que lo vuelvan a escuchar porque es profundo y tiene muchos conceptos que cada uno de ustedes va a asimilar de una manera. Pero sí me interesa que pongamos atención a todo lo que hemos venido hablando el día de hoy. O sea, las repercusiones que tiene en el cuerpo, en la mente, en el espíritu y cómo esto es para integrarnos, no para separarnos, ¿verdad? Cada uno con su ideario o con su mundo. Ya hablaremos en otro momento también de lo que es el yoga, ¿verdad? Que el yoga nace de propiamente, paralelamente o posterior a la meditación. Pero es una disciplina también que va como por ese camino, igual que la meditación, ¿verdad? Claro, yo siempre digo que la meditación es el alma del yoga. Sí, es que es como el espíritu del yoga, es cierto. Entonces, empecemos por ese camino, digamos, tú, una recomendación o un consejo, Antonio, que le des a nuestros oyentes, por si hay una persona que está ahorita escuchando y dice, yo quisiera meditar, pero no sé qué hago. Si le tuvieras que dar una explicación clara y simple, no para ser un profesional en meditación, sino para, bueno, tiene un trabajo X, sale a las 5 de la tarde, digamos que tiene tiempo disponible a las 6 de la tarde, qué le dirías tú? Escoger al menos un lugar y una misma hora todos los días. Lo más cómodo siempre es al levantarse, porque sea lo que sea que uno tenga que hacer durante el día, siempre se puede levantar 15 minutos antes y sentarse a respirar, a observar la respiración. Eso es como lo más básico que podría hacer una persona sola, digamos. Ahora, ya si la persona lo que desea es acceder a su campo emocional, psicológico, etcétera, sí, definitivamente es una práctica que requiere algún tipo de guía, Ujú. ¿verdad? Sí, sí. A la guía, bueno, ahora hay muchas opciones también para esto. Hay muchas escuelas, bueno, como la Finca Elefante. Finca En elefante. Costa Rica, ¿verdad? Tenemos esa opción para practicar yoga y meditación clásico, ¿verdad? Entonces, y para las personas de corte empírico, un poco a mi estilo, que están aprendiendo, sí, hay muchas cosas que uno puede aprender empíricamente, no todas, ¿verdad? Porque cuando se alcanza cierto nivel, uno requiere orientación y Claro, requiere apoyo e instrucción, ¿verdad? Entonces, como el cuerpo te va pidiendo, la mente también, entonces ahí claro. va a ser, es un proceso, todo esto es un proceso, pero si hay alguien que quiere empezar por lo básico, puede hacer lo que nos ha dicho tan gentilmente Antonio, la pauta que nos ha dado, es sacar un rato, como les he dicho yo siempre, para estar con nosotros sin sonido, sin teléfono, sin, ¿verdad? Todo es conectado, como apartarse del ruido cotidiano y empezar. Entonces aquí los instamos nosotros, Antonio y yo, a que incursionen y utilicen esta herramienta. Recuerden que aquí, al igual que cuando hablamos del Feng Shui y otras cosas que hemos hablado, no es que hay que hacer de todo, es lo que a ustedes les resuene, les agrade y sientan que les va a servir, ¿verdad? Por supuesto. Aquí todo es al ritmo personal y lo espontáneo. Entonces, bueno, ahí les dejamos este maravilloso episodio, nuestra primera entrevista, que, bueno, me alegra muchísimo, Antonio. Muchas gracias. Para mí ha sido un honor de verdad que haya sido tú el que haya inaugurado este tipo de, que tendremos a futuro de Mm, entrevistas en el programa, pero sobre todo con la meditación, ¿verdad? Muchísimas gracias. Es un honor para mí. Y, y bueno, a mí me ha dejado mucho que pensar todo lo que has dicho tú también. Muchas gracias, Gloria. El honor es totalmente mío también. Mm. Y un saludo también a todos los que nos escuchan. Bueno, yo les recuerdo como siempre que tenemos una plataforma en Instagram que se llama Imago-Ser. Estamos en Evox, Imago Gloria Rivero Roch. Abajo les voy a dejar el link de la página web de Finca Elefante para los oyentes que se encuentran en Costa Rica y también el Facebook de Bosque de Pinos, Instagram, @Bosque de Pinos.
No, la No. finca tiene la página web y también hay un Facebook de Finca Elefante. Ujú. Pero ahí abajo van a ver los respectivos contactos. Sí, nosotros vamos a dejar abajo los enlaces para que ustedes vayan, digamos, en el Facebook de Finca Elefante siempre hay información y se publican muchos textos relacionados, que por cierto esos textos son investigaciones de Antonio y son redactados por él. Él es como el editor de esta plataforma de Facebook y ahí siempre encontramos mucho material que nos deja pensando, son conceptos importantes. Bueno, también ahí se publican las actividades que se hacen cada cierto tiempo, todas las semanas hay actividades en Finca Elefante y también se les puede contactar, ¿verdad? Entonces, todos los que están en Costa Rica están invitados para investigar ahí. Y bueno, les envío yo un abrazo, les agradezco muchísimo por haber estado y los espero la próxima semana entonces con otro tema más interesante. Les recuerdo que los que quieren, como ya lo han estado haciendo y les agradezco, dejar una solicitud de tema o tienen alguna consulta, abajo también está el correo electrónico y o pueden dejar un comentario abajo. Así que muchísimas gracias. Gracias, Antonio. Muchas gracias.